¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos en esta segunda edición de DTV y comienzo rápidamente presentando a, primero ella, mi compañera Laura Serra, cordobesa de Argüello. Hola Serra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, buenas tardes. Patito? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Aquí estamos. Se lo ve bien. impecable, como siempre, mire. No, estamos trabajando. A ver, después ampliamos. Primero los saludo al señor Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? ¿Qué dice? Buenas tardes. Pero primero, a ver, si no se pelean y si coinciden. Recién me despedía de Verónica Benaim, que ella era una gota, diría, para tratar de no ser duro, un poquito escéptica respecto a lo que puede pasar en torno a esta serie de proyectos para extraordinarias, ¿no? Que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con ley de hidrocarburos, plan plurianual, ley de bioagroindustria, un montón de cuestiones. Pero ella ayer ya había dicho, y mira, lo que pasa es que todavía no hay dictamen de comisión, falta el tema del acuerdo con el fondo, falta el tema de el plan plurianual, así que habrá que ver. No sé qué piensa Serra de todo eso. No, coincido plenamente. Yo creo que a lo sumo lo que se podría avanzar es a algún dictamen de comisión en algunos de los temas más importantes, y creo no equivocarme si ese no es el del Consejo de la Magistratura, aunque todavía hay diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno a ese tema. Yo creo que va por lo menos el trabajo en comisión a arrancar en sesiones extraordinarias. El debate del proyecto de ley me da la impresión que pasaría recién para ordinarias. Y después los temas más complicados no se van a tratar en extraordinarias seguramente. Resta por definir el armado de las comisiones, eso generalmente lleva un par de semanas. Y sobre todo la cuestión de la negociación con el FMI, yo creo que va a insumir buena parte de las energías de los legisladores y del gobierno nacional, por cierto. Así que la verdad es que soy bastante escéptica también en cuanto al volumen de temas que se podrían llegar a tratar en apenas un mes en el Congreso de la Nación. Sí, y hay una cuestión, enseguida estamos con el temario del señor Giorgetti, pero hay una cuestión donde puede ser que la cuestión económica se encapsule, Laura, puede ser, y que se avance con la oposición, que la oposición diga, bueno, mira, no hubo acuerdo para el presupuesto, pero consideramos que el acuerdo con el fondo tiene que avanzar y puede ser. Pero, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, hay un clima muy enrarecido que tiene que ver con las disputas por el tema Consejo de la Magistratura, por el tema Gestapo en la provincia de Buenos Aires, por la marcha pidiendo la renuncia de integrantes de la Corte el próximo 1 de febrero. Digo, que son todos temas que son vinculantes. A lo mejor lo económico se puede encapsular, pero es un poco más trabajoso, ¿no? Absolutamente, porque vos estás hablando de un clima enrarecido y conflictivo. Claro, ¿no? Totalmente. Que vos podés encapsular, o por ¿Hasta tener la dónde? intención de encapsular un determinado tema, pero las desconfianzas y los recelos, digamos, conspiran contra el armado de una negociación de buena fe. Exactamente, digamos, ¿no? Entonces, exactamente. Va a ser complicado. Sí, yo decía, a lo mejor mejor Ritondo termina siendo el jefe del interbloque, suponete, ¿no? Pero es un actor clave como titular. Digo, a lo mejor él tiene la predisposición para avanzar en el tema de acuerdo con el fondo, plan plurianual. Pero él también es el defensor más notorio de María Eugenia Vidal por el episodio de la reunión filmada. Entonces, una Vidal incómoda por eso, que tampoco tiene tanto apoyo. Pero entonces es complejo hablar con Ritondo de todos los temas, me parece, por ejemplo, ¿no? No, y indudablemente Ritondo, y lo hemos visto en el rechazo a la ley del presupuesto, ¿no? Claro. Se pintó la cara y anunció el rechazo por parte del bloque del PRO. Negri se sumó y el resto de los bloques, no tuvieron otro remedio que también plegarse al rechazo del interbloque de Juntos por el Cambio, con lo cual estamos hablando de un hombre que, si bien es digamos, de buen vínculo con Sergio Massa, la política hoy por hoy los pone en veredas separadas. Entonces hay que ver hasta qué punto
pueden generar un clima de consensos que es indispensable para cualquier tipo de negociación o acuerdo, y sobre todo teniendo como eje central la deuda externa, ¿no? Una deuda que, lo repetimos hasta el cansancio aquí, es una deuda que, si bien contrajo el gobierno de Mauricio Macri, bueno, tiene orígenes y raíces de décadas atrás, con lo cual las responsabilidades son más que compartidas, pero lo cierto es que es una deuda que contrajo el macrismo. Eso exacerba también la disputa, la responsabilidad, digamos, el pase de facturas. Así que, bueno... sí, hay como una guerra permanente de el que está enfrente es peor que yo, ¿no? No es... Tal cual. Digo, no miro tanto lo mío, sino que lo que hace el otro es peor. Es una cosa tremenda, tremenda. De todas maneras, bueno, hay un movimiento, Pato, que va a ser interesante seguirlo en cuanto a digamos, hay como una toma de conciencia por parte de un sector del oficialismo y un sector de Juntos por el Cambio de apostar a la moderación. Sí, coincido. Digamos, ¿no? Dejar a los extremos, que son el kirchnerismo puro y duro y el ala dura, el macrismo encarnado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de lado, y tratar de los moderados llevar hacia un consenso la mayor cantidad de temas posibles, sobre todo la negociación con la deuda. ¿Será factible? Por eso digo, es un temazo, donde después volvemos, porque yo me acuerdo cuando Rodríguez Larreta, que parecía Palomo, pero hay mucha maldad, ¿viste? Porque a Gerardo Morales le dicen Palomón por esas cosas. ¿Te acordás cuando Rodríguez Larreta habló un poquitito? Dice, che, ¿por qué no buscamos un acuerdo del 70%? Que se queden afuera. Y eso duró poco, porque el problema que te maten adentro, cuando tenés alguna vocación conciliadora, también es un dato real ese, ¿no? Pero tanto Gerardo Morales como Horacio Rodríguez Larreta sostienen que la única manera de ganar elecciones es apostando al centro. Digamos, los extremos no llevan a ganar elecciones. Entonces, ahí la apuesta es la apuesta es muy interesante. De ganar, en definitiva, lo consiguió el Frente de Todos. Lo consiguió el primer Macri de 2015 y lo consiguió el Frente de Todos, corriéndose al centro. Cristina poniendo a Alberto Fernández. Pero también en las internas, algo que dijo ayer el diputado y expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que es hacia adentro, si se hiciera una interna, capaz en ese momento, en esa foto, ganan más los duros. Entonces, también le pasaba al kirchnerismo, le pasó en la provincia de Buenos Aires en la elección de 2015. En la interna ganó Aníbal Fernández, pero después Aníbal Fernández tenía un techo bajo para ganar la elección. Eso es muy interesante, porque lo que vos decís, y yo coincido con que la verdad, la moderación es como el único camino posible, además de decir, che, mirá, ni toda la culpa es mía, ni toda la culpa es tuya, hay responsabilidades concurrentes, pero es cierto lo que vos decís. Cuando uno habla con los jefes de campañas electorales, te dicen, mirá, primero tenés que radicalizarte mucho y ser el dueño de tu 25, 30%. Te dicen Bolsonaro, te dicen Cristina. Cualquier campaña en Europa te pasa lo mismo. Y lo que dice Laura, que es cierto, una vez que sos el candidato que está consolidado, ahí sí me puedo correr un poco para el centro. El tema es cuando te empezás a correr para el centro. Porque el problema es que si te corres para el centro antes, ese voto duro, que es tu núcleo esencial, a lo mejor te cambia. Yo con todos esos análisis, y es una perspectiva propia, descreo de que uno puede hacer la conversión tan rápido. De intransigente a un moderado. Y que la gente dice, mira, ahora es moderado, ahora lo voto. Y en un mes me di cuenta que era moderado y no era lo que era hace un mes. Sí, hay otra cuestión, Serra. Digo, porque la verdad... no es que el tema de las diferencias y el diálogo lo tienen que arreglar como pasó en alguna oportunidad entre, por ejemplo, Alfonsín y Menem, o entre después Alfonsín y Cafiero, ¿no? O Alfonsín y Duhalde también. Exactamente. No es que hay, primero, esa vocación de diálogo, y dos, que tienen mucha conducción política. Primero que acá, los dos jefes más importantes es como que no los veo juntándose a acordar algo. Y después no se traspasaron el poder. mucha segmentación en los dos espacios, me parece. Por eso es complicado, ¿no? Pero bueno. Hoy tendrían que haberlo hecho en 2015, cuando cambió después de mucho tiempo el gobierno kirchnerista, cambió. Tendrían que haber hecho la foto Cristina y Macri,
ninguno de los dos quería. No, bueno, pero yo me acuerdo... Siguen sin querer, seguramente. Sí, yo me acuerdo en el 2017... Pichetto y Pinedo, cuando Pichetto era el jefe del bloque opositor todavía, y Pinedo, que era oficialista, intentaron en algún momento alguna agenda común desde el Senado, que después duró muy poco. Sí, pero ese Pichetto ya... Sí, no respondía al kirchnerismo. Bueno, exactamente. Sí, es cierto. No. Bueno, estamos en DTV, estamos con Laura Serra, estamos con el señor Marco Giorgetti, vamos en un minuto con la primera nota y estamos con las dudas que hoy ya expresaban otras compañeras. Confirmado acá por Serra, también por Giorgetti, que va a ser como difícil que este conjunto de intentos de tratar en extraordinarias se termine plasmando. Y efectivamente la historia, por lo menos del año pasado, te indica que hay a veces como mucha predisposición a tratar varios temas, pero el resumen es como bastante acotado. Me decía, señor productor, ¿a dónde íbamos? Marcos. Ah, perfecto. Marco Giorgetti. Hablando de este tema, de extraordinarias y de la agenda judicial. ¿Qué pasa si en lugar de tener un verano con agenda económica intensa, con acuerdo con el FMI, con el plan plurianual, la discusión política aquí en el Parlamento la termina dominando el tema del Consejo de la Magistratura? Apareció otro proyecto ahora de Mario Negri también, Apareció un proyecto ayer del diputado y presidente de la bancada radical, Mario Negri, que intenta también presentar una reforma a la conformación actual del Consejo de la Magistratura, y traje unas placas para ver qué propone Juntos por el Cambio con el proyecto de Mario Negri y qué propone el del Poder Ejecutivo. Ah, está bueno eso. Porque me decían que antes estaba el de Tonelli, y cuando vos preguntabas por detalles técnicos, decían, mira, no es tan distinto, el de Tonelli. Al del Poder Ejecutivo. Exactamente, este sí es más distinto. El de Mario Negri, básicamente lo que propone es volver a lo mismo que dijo la Corte. Volver al proyecto anterior a la modificación del 2006 por parte del gobierno en ese momento era el gobierno de Néstor Kirchner, pero fue una iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner como senadora. ¿Qué dice el proyecto de Juntos por el Cambio? Primero, con el número de integrantes. Propone volver a los 20 miembros en lugar de los 13 que hay en la actualidad. El proyecto del Poder Ejecutivo lo que hace es elevar el número de integrantes de 13 a 17. Ahí está la primera diferencia. El Mario Negri propone que el Consejo de la Magistratura vuelva a tener 20 miembros y el Ejecutivo sube el número de 13, pero se queda a mitad de camino y lo asciende a 17. No vuelve el proyecto del gobierno a la instancia anterior a la sanción de 2006, sino que propone una nueva conformación. Representación política es el tema quizás que más se discute entre ambos proyectos. El de Juntos por el Cambio propone que haya 4 senadores y 4 diputados y un representante del Poder Ejecutivo. En total, 9 miembros de representación política del Congreso y del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Y el proyecto del Gobierno propone 3 diputados, 3 senadores y un representante del Poder Ejecutivo. Este número de representación política de diputados, senadores y Poder Ejecutivo es el mismo que está en la actualidad con 13 miembros. Sí. Es decir, aumenta a 17 el número total, pero se mantiene como está ahora el número de la representación política. En el proyecto del gobierno, el de Juntos por el Cambio tendría un 45% de representación política en el total y el del Poder Ejecutivo un 41% de representación política en el total. Es decir... Mira vos. Es más cerca de lo que sorpresiva. En su momento planteaba en ese momento quien era vicepresidenta, Cristina Fernández, que decía tiene que haber más espacio para los dirigentes porque son los elegidos por el pueblo. Hoy hay 7 de 13, es decir, más del 50%. Casi de... El tema principal, no sé si el principal, pero me parece que hay una cuestión muy debatida en torno al rol del presidente de la Corte, ¿no? Bueno, acá vamos a juristas y académicos, los lugares que van a tener justamente lo que vos marcabas. Junto por el Cambio, el proyecto de Negri vuelve a poner al presidente de la Corte como miembro del Consejo de la Magistratura, algo que Horacio Rosati no descartó el fin de semana en una entrevista que dio. Dijo que no descarto volver a ser
el presidente del Consejo de la Magistratura si el Congreso no llega a tiempo a sancionar una nueva reforma, 4 representantes de los abogados, 4 de los jueces y representación federal y 2 representantes de las facultades de Derecho. Estos son del proyecto Juntos por el Cambio, del Poder Ejecutivo, 4 jueces, 4 abogados y 2 académicos científicos. Hay una diferencia porque el del proyecto Mario Negri lo pone al titular de la Corte Suprema como miembro. Ahora, hay una diferencia importante. Obviamente, el Poder ¿tenés Ejecutivo... una placa más? Sí, hay una más. Bueno, dale, vamos con la placa. Última, y esto está presente en los dos, pero creo que lo pone como novedad del proyecto del Poder Ejecutivo, que es que hay paridad de género en todas las representaciones. Sí. Tanto en diputados, senadores, como en los representantes jurídicos y de los colegios de abogados, siempre tiene que haber mitad de espacio para las mujeres, y el proyecto de Juntos por el Cambio también retoma esta premisa y lo sostiene. Así que en ambas iniciativas está presente la paridad de género para tanto la representación política como para la representación de juristas y académicos. Ahora, vos es que hay un tema acá que la verdad te deja un gusto más que amargo, porque no es que esto no funciona en el aspecto económico, ¿no? Que vos decís, bueno, pasaron varios gobiernos y estamos con un 50% de inflación y no hay recetas de que esto se aminore. Esto no tiene que ver con la economía y sin embargo tampoco ha funcionado, ¿viste? Porque uno tuvo décadas donde había un cuestionamiento cierto para lo que era la designación de jueces, que era el presidente de la Comisión de Acuerdos, porque el gobierno era radical, era don Vicente Leónides Sadi, catamarqueño, peronista, se ponía de acuerdo con los radicales y nombraban jueces, y era el sistema en la democracia hoy sigue naciente. Siendo ese el sistema para nombramientos. ¿Cómo? Los nombramientos siguen pasando por la Comisión de Acuerdos del Senado. Sí, no, pero sin el Consejo de la Magistratura. Exacto. Antes no había Consejo de la Magistratura. No. Claro, era la Comisión de Acuerdos. Y entonces, bueno, había nombramientos que eran, no sé si espantosos, pero muy cuestionados. Y apareció esta herramienta del Consejo de la Magistratura que parecía que iba a ser como la llave de casi todas las soluciones. Y sin embargo, se creó el Consejo en el 94, después vino la reforma del 2006, estamos por otra reforma y en el medio, volvemos a discutir el tema de si el presidente de la Corte tiene o no que ser, y además que tampoco funciona. No. Porque si uno mira la cantidad de pliegos, es una cantidad muy escasa respecto a otros años. Entonces, no era solo el sistema, se creó el Consejo, se lo modificó y otra vez estamos hablando de los cuestionamientos. Es un ámbito de debate político también. Y sí, claro. Y se ha transformado en eso. Y sí, claro. Es un botín, claro. Y claro. Además, digo, no sé, yo he hablado, no he hablado con ella, la he leído. Graciela Camaño es como, dice, quiero hablar poco, habló la semana pasada, el domingo. El domingo. Quiero hablar poco porque, dice, el tema me incumbe, integro el Consejo, pero ella no es para nada partidaria del regreso del presidente de la Corte a la titularidad del Consejo de la Magistratura. Sí, lo dejó en claro. Político y además económico. Bueno, vos dijiste botín, efectivamente, ¿no? Hay mucha plata. No, más que la plata es un enclave de poder fundamental, digamos, ¿no? Define no solamente el nombramiento de los jueces, sino también la remoción. Claro, exactamente. Entonces, bueno, es un cuerpo por demás importante que maneja además todo lo que es la administración del Poder Judicial. Sí. O sea, por eso el interés de Rosati de presidir esto. Claro, exactamente, cuerpo, porque además en un momento perdió la Corte el manejo presupuestario y se derivó en el Consejo. Yo creo que el tema de lo que apuntaba Marcos sobre la participación o no, o la integración o no de un miembro de la Corte Suprema en el Consejo va a ser el punto clave de, de todo el debate parlamentario. Claro. Yo creo que va a ser más allá de si son 20, si son 17, si son 14. Ahora, Laura, y Marco, hay un problema adicional. En las dos propuestas está el distintivo parecido, digamos, a lo que es actual, es que reduce un poco la representación política. Pero el Poder Ejecutivo no quiere saber nada de que esté el presidente de la Corte en el Consejo, mientras que Juntos por el Cambio... Exactamente, bueno, por eso el proyecto de Negri, ¿no? Sí, pero hay que ver si el proyecto de Negri engloba a todos, ¿no? A todos. A todos, claro, hay que ver. Qué temazo ese. Yo no sabía esto que la coalición cívica había pedido ahora la participación de todos los bloques con la próxima reunión con Guzmán. Yo no tenía ese dato. No, sí, en el último comunicado que sacó la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de hecho hubo 2 comunicados, Pato.
El primer comunicado decía, bueno, que estaban dispuestos a recibirlo en Guzmán, a charlar con él para hablar sobre la deuda, siempre y cuando lleve una carta de intención o una propuesta concreta. El segundo comunicado repetía los mismos términos del primero, pero le agregaba un párrafo en el cual decía que sería digamos, conveniente que el diálogo involucrara a todos los bloques. Ahora, ahí está, la coalición cívica presionó para que se incluyera ese párrafo en ese comunicado. Habrá que ver, porque no queda muy claro en ese comunicado si ese diálogo tendría que ser en el momento de la charla de Guzmán Conjunto por el Cambio o en días diferentes, claro, ¿no es cierto?, en fechas posteriores. Porque en un principio el Frente de Todos había anunciado que iba a haber 2 reuniones distintas. Dos cosas interesantísimo esto que cuentan, porque yo sin saberlo me contaban ayer el lado B de esta historia, porque, bueno, siempre hay alguien que tiene que concretar, que tiene que redactar este documento. Y un conocido común me dice, no tenés idea de lo que fue la pobre persona que se tuvo que sentar y escribir, porque eran 15 versiones distintas. Que corregí, que poné, que no ponga, que borrá, que vamos de vuelta. Fue una redacción muy complicada. Yo no conocía, yo sabía de las tensiones que se traducían en la redacción final, pero no conocía estos detalles. De hecho, a los periodistas nos llegaron dos comunicados distintos con diferencia de... ¿Ah, sí? Bueno. Y la diferencia era eso que había que ahora, Laura. Y lo otro, Laura, de lo que vos decís, creo que hay un problema que es muy democrático, pero que es un problema, o que es parte de la situación, que en el Consejo de la Magistratura, tengas la integración que tengas, se repite esta paridad parlamentaria, ¿no? Sí. Que es como muy trabajoso para resolver todo. Por eso te dicen, che, pero ¿por qué se nombraron tan pocos jueces? Bueno, porque hay tanta paridad que tampoco se puede avanzar porque A obstruye a B y B obstruye a C, entonces las nominaciones son como muy complicadas. Pero esa paridad política que hay en el Congreso se traslada inmediatamente al Consejo de la Magistratura y hace que sea más democrático, pero el consenso como complicadísimo, ¿no? Sí, igualmente hay que aclarar que este proyecto de ley entra primero o ingresó por el Senado. Hay que ver cómo finalmente sale del Senado, ¿no? No tiene tratamiento como Cámara iniciadora la Cámara baja. Digo, esto es importante porque ahí no están tan marcadas las terceras fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, va a haber, digamos, tal vez haya que... digamos, haya una primera sanción que después sea modificada por diputados. Hay que ver ahí. No va a ser un trámite sencillo. En el Senado demostró el Frente de Todos que a pesar de haber perdido el quórum propio, tiene cintura, le quedan 3 aliados que le permiten todavía tener una sanción mínimamente ahora, hay una cuestión sencilla. Hay una la discusión Negri anticipa con este proyecto porque lo podría haber presentado algún senador radical para dar la discusión en el Senado, pero evidentemente el tema se va a discutir fuerte acá en la Cámara de Diputados, que es donde va a tener la complicación. Claro, pero la media sanción original la va a tener el Senado. Sí, por eso. Con lo cual no es un dato menor. No, porque puede volver y... Exacto, vos haces todas las modificaciones que quieras en diputados. Totalmente. Pero después la que tiene la palabra final es el Senado. Ahora, hay una cuestión que no es un detalle insignificante, que es la verdad que todo esto es apasionante, es muy interesante, pero no se da en un país con salarios promedios de $1.500 y con una inflación, hay que recordar que con una inflación del 5%, ¿no? Todo esto es muy interesante, pero con una inflación del 50%, con salarios bajos. A diferencia de otros momentos, esta discusión no la pone en la agenda Nadie la pone en la Corte Suprema de la Justicia, que le da 180 días al Congreso. Exactamente. Es decir, antes de abril tiene que haber una sanción sobre este tema, así que el gobierno aquí puede excusarse con que está obligado a dar el debate aquí en el Congreso. Sí, pero viste, es un tema, es muy interesante el tema judicial, pero hay necesidades como muy perentorias en el medio, pero bueno. Vamos con Rodolfo Tailade. Dale, por favor, a ver. El Consejo está pidiendo al Congreso, el Consejo de la Magistratura está pidiendo al Congreso argentino
el tratamiento de una ley. Ahora, lo hace en función de un fallo de la Corte Suprema, un fallo absolutamente irresponsable de la Corte, en donde no solamente le da órdenes y plazos al Congreso Nacional, sino que además pone en vigencia una ley derogada por el Congreso. La verdad que es todo irregular lo que pasa en ese fallo. La explicación más sencilla tiene que ver con que la Corte, con ese fallo, pretende volver a tener el control del Consejo de la Magistratura que tenía hasta antes de la reforma del 2006, y por lo tanto el control total de la caja del Consejo de la Magistratura. No olvidemos que el Poder Judicial maneja alrededor de 150.000 millones de pesos de presupuesto anual, y la Corte alrededor de 20.000. Ahí hay una explicación. La administración de esos recursos lo tenía exclusivamente la Corte hasta 2006. Entonces quieren volver con eso. Y en función de esos objetivos disparan una serie de medidas imposibles de cumplir, que muestran no solamente una irresponsabilidad, sino un desconocimiento de las cosas. Por eso hoy los colegios de abogados o las organizaciones que nuclean a los abogados, las universidades están diciendo que de ninguna manera pueden cumplir con el cronograma o el plazo que previó la Corte para proponer los nuevos miembros en el Consejo. El gobierno hizo su parte, envió al Senado de la Nación un proyecto de ley que tiene que ver con modificar la situación actual. Probablemente si habilita extraordinarias ese tema esté, digo yo, me imagino, por el apuro que hay en general. Bueno, ahí estamos, reforma del Consejo de la Magistratura, diferencias entre el proyecto del gobierno y el de Juntos por el Cambio. Como decía Marcos, hay un deadline, una fecha que es el próximo mes de abril. Sí. Y recordamos el dato que daba Tailade de cómo se manejan los fondos. Según Tailade, 20.000 millones es lo que maneja la Corte y 150.000 es lo que maneja, según el diputado del Frente de Todos, el presupuesto que maneja el Consejo de la Magistratura. Y esto es parte de lo que se está discutiendo. Bueno, y otra cuestión que tiene que ver con esto, que yo no termino de entender mucho los tiempos, porque el gobierno tiene una agenda en lo económico muy cargada y sin soluciones, pero en el medio de esto está la marcha convocada para el próximo 1 de febrero, pidiendo, que yo ahí sí lo quiero hablar un poco con Serra y con Giorgetti, pidiendo la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema. Y ahí lo que uno tiene hasta acá es que esta marcha es convocada por Juan Ramos Padilla, el padre del juez de La Plata, Alejo Ramos Padilla, y también está participando, si no me equivoco, Luis Delía. Donde, bueno, vos decís hasta acá en una marcha con dos adherentes al Frente de Todos. El tema es que después hubo una declaración del número 2 del Ministerio de Justicia, Mena diciendo que la gente estaba en todo su derecho, algunos interpretaron que era como un aval, y bueno, esto, repito, donde yo creo que es entendible, puede participar cualquiera, pero el problema es que me parece que después no hay ninguna posibilidad de avanzar con esto, ¿no? El enunciado que renuncien todos es fuerte. Y claro. Es dejar vacío un poder de un día para el otro. En todo caso, habría que, no sé, proponer una reforma también, digamos, pero además no hay un pliego todavía para reemplazar al último magistrado. Exactamente. Mi tema es, digo, ¿qué herramientas tiene hoy políticas, qué fortaleza tiene el gobierno para avanzar, por ejemplo, en algún juicio político? Me parece como imposible, ¿no? Los juicios políticos encima. Y por eso, bueno, claro, renuncia no va a haber, y entonces, bueno, quedaría la opción del juicio político, pero no lo veo un gobierno empoderado para avanzar con eso, como te pasaba en el 2003, 2002, con Bogiano y con algún otro juez, ¿no? Pato, el Poder Ejecutivo no tiene siquiera el poder para reemplazar para buscar a la reemplazante, para designar a la reemplazante de Elena Hayton. Digo, por lo menos un nombre con consenso, si no lo va a encontrar, claro, no pudo coincido. No pudo siquiera nombrar al procurador. Exactamente. Digamos, al postulante de Alberto Fernández. No avanzó con las reformas en diputados, efectivamente. O sea, pero más allá de las reformas en diputados, digo, hoy por hoy ha postulado a Daniel Rafecas para ocupar la procuración. Tiene cierto consenso de Juntos por el Cambio.
y ni siquiera, o sea, ni con todo eso se puede avanzar. Claro. O sea, imagínate en revocar a algún miembro de la Corte o nombrar a la... Eso, pero explícame, yo no entiendo esa estrategia de ir a perder, ir a chocar. Porque vos decís, mira, convoco, meto 5 millones de personas y tengo el número y o renuncian o yo avanzo con juicio político, bueno, digo, pero esa cuestión testimonial no me termina de cerrar, ¿no? Es absolutamente testimonial y simbólica que apunta al núcleo propio. Al núcleo propio, indudablemente, a generar una disputa y a marcar la cancha a la Corte, pero no tiene ningún tipo de efecto, digamos, que pueda... Ahora, hace mucho que no pueda molestar a la Corte. Sí, hay que estar atento a ver también quién va. Bueno, ¿Qué representación interna del Frente de Todos efectivamente va a esa marcha? Hace mucho que no hablo de estos temas con vos, Serra, pero esto de dar testimonio no era una conducta histórica en el peronismo, llámese gestión de Menem o de Néstor Kirchner, jugaban a ganar, no a dar testimonio, ¿no? Porque esto, como decís, es como el tema de el envasado, la ley de envase. No la etiqueta. La de envase que no llegó. La de envase. No, bueno, pero nos quedamos, damos una respuesta para la gente. O el tema del presupuesto. No ganamos, pero porque se opone Juntos por el Cambio. Y convocamos a la marcha, pero respondemos a nuestro núcleo. No era una política que uno conociera en el kirchnerismo o en el menemismo, me parece, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pato. Lo que pasa es que ahí es donde estamos viendo las diferencias que hay dentro de la coalición oficialista, ¿no? De un peronismo, un albertismo y un kirchnerismo que busca hacer su propio juego, marcando diferencias, y es allí donde, afloran los recelos y las disputas internas. Es cierto, el peronismo habitualmente, la génesis y la dinámica interna que hoy tiene el peronismo es a ganar cualquier acción. Era, te diría. Claro, sí, digamos. Claro, exactamente. No, digamos, esa es su idiosincrasia. Ganar las votaciones, y si bajar... Perdóname, y si no dar la pelea, y si no dar la pelea, indudablemente. No entiendo eso, yo la verdad que no... Bueno, exactamente. Acá el kirchnerismo, y es muy interesante el dato que aportás, el dato que apuntás, porque realmente estamos viendo hoy un kirchnerismo que parece que se solaza más en dar batallas testimoniales para su propia tribuna que para que era ganar. Algo que a mí me llamaba la atención, porque también esto le pasó a Cambiemos, cuando se rompe la alianza inicial con lo que era el Frente Renovador. Acuérdense que a veces se peleaba Emilio Monzó por decir, che, esta pelea no la demos, para no perder, y sin embargo las órdenes que venían del gobierno era vamos y perdemos. Yo decía, ¿qué es esto de perder, no? Bueno, no, queremos conformar el núcleo propio. Y ahora resulta que el peronismo también te dice lo mismo. Como aquella vez que convocaron, ¿te acordás? Para etiquetado y no tenían el número. Sí, en campaña. ¿Para qué llamas a etiquetado y perder? No termino de entender, ¿no? En el marco, hasta que tuvieron que llamar a otra sesión, acordar ley Ovina y demás, y ganaron. No, la verdad que en términos futbolísticos, es lo que hablábamos con Laura, ¿viste vos? Y además, y no es una cosa como el presupuesto. Vos empezabas un tratamiento de una ley clave con los 129 diputados contados y los votos garantizados. En términos futbolísticos, el peronismo era bilardista, pero claro, y se fue convirtiendo más amigo de las formas que del resultado. Sí, pero la verdad que yo no sé, la verdad que, pero bueno, qué sé yo, será este tema. Porque además, en este lío, digo, sumar todo lo que tenés, la marcha, pidiendo 4 renuncias, ¿no? Te resta todo y no te suma nada, me parece, pero bueno. No, difícilmente te sume algo. Yo creo que hay que estar muy atento con lo que decía Marcos, ¿no? ¿Qué figuras, en definitiva, van a estar en esa marcha? Yo creo que ahí va a quedar muy en evidencia, digamos, si efectivamente hay una fisura o no dentro del oficialismo, dentro de la coalición oficialista, si se suman los albertistas o exponentes del peronismo a esa marcha, o solamente, digamos, el núcleo duro del kirchnerismo va a estar allí presente. Eso indudablemente va a ser el dato que va a salir de esa movilización. Y sobre todo, Pato, esta cuestión, ¿no? Difícilmente esa marcha se traduzca en un efecto que pueda alterar
la dinámica de la Corte, ¿no es cierto? Más allá de un título de diario, un título de portal y que pase de manera... Ahora, está claro que hasta donde uno ve, el kirchnerismo más duro no está dispuesto a modificar nada, pagar costos políticos como han tenido que pagar otros gobiernos con cambios. Pero el problema que tenés es que no querés pagar costos políticos, pero tenés una situación económica absolutamente diferente a lo que te tocó desde el 2003 al 2015 y muy delicado, ¿no? Es muy, muy complejo hoy. Por eso esta situación de parálisis, si vos no querés, y es entendible que no quieras modificar ninguna bandera, ¿no? Es muy entendible, pero el tema es que no tenés, no es que no tenés, estás muy, muy urgido de recursos. Sí. Es muy, muy complicado sostener aquello en un marco completamente distinto, ¿no? Es muy difícil. Hoy cuando todas las energías... Debilitado política, económica y política y económicamente estás. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? El hecho de que esta marcha haya cobrado mayor relevancia de la que debiera tener, que coincido con vos, no debiera tener ninguna relevancia. La grandeza del propio gobierno. Vos ahí está. Usted convoca a Ramos Padilla y Delia, bueno, ¿qué vas a hacer? A ver, es una breve en un diario. Claro. Ponelo en esos términos. Exactamente. Es una nota cortita en un diario. Se nota que trabaja en gráfica. Exacto. Bueno, es una breve en un diario, sí. Pero desde que el presidente, nada menos que el presidente Alberto Fernández, digamos, le dio la venia, le dio una envergadura mayor a una disputa con la Corte. Y se está metiendo él mismo solito en un saco de 11 varas. Porque si la marcha fracasa, los ojos lo apuntan a él. Si va la gente suya o no va, también, digamos, va a quedar él en el centro de todas las miradas. Si la marcha es, digamos, multitudinaria, va a ser criticado. Si no es multitudinaria, también va a ser criticado. No coincido No con va a vos. mejorar para nada la relación con la Corte. No va a lograr absolutamente nada presionándolo de esta manera por los medios y de manera chabacana. No va a cambiar la conducta de los jueces de la Corte. Todo lo contrario, los abroquela todavía más en contra del gobierno. Que ese es el problema. Pero que hasta ahora no lo había... tenía dentro de todo bastante También tiene un allegados. problema de la dinámica de la coalición, que es que estos sectores que están, los núcleos duros, también que los hay en Frente de Todos, también obligan al presidente, no puede salir a decir no deslegitimo todo tipo pero podés no de decir marcha. Nada, Marcos. No podés no decir nada, podés no opinar. Podés gambetearla. A ver, los políticos son, en ese sentido, son maestros en esquivar precisiones o declaraciones bueno, hay un tema pero a ver, Alberto Fernández fue contundente. O sea, no es que fue ambiguo, como a veces suele ser. Digamos, fue criticando duramente a la Corte. Sí, ahí tienen muchos problemas. Enseguida vamos con el diputado Casareto, pero bueno, parte de esto es lo que le sucede cuando el gobierno da como bienvenido lo que dice, por ejemplo, Gerardo Morales, y desde el propio kirchnerismo lo complican con el tema Milagrosala al propio presidente. Ponele, sí, también. Exactamente. Pero bueno, a ver, presentación y estamos con enseguida un diputado de la zona de la Mesopotamia. A ver, vamos. Ahí estamos con el diputado Casareto. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes. Se acaba de vacunar el diputado Casareto. Sí, mirá, hoy tuiteó que Casareto lo vacunaron. No lo llamamos para hablar de economía. Casareto lo llamamos porque en Entre Ríos hay 22 grados, dice el pronóstico en este momento. Así que ahí está Casareto. ¿Cómo anda, diputado? ¿Qué tal? Bueno, bien. Los saludo acá desde Paraná, Entre Ríos. Sí, tal como decía Laura, hoy me vacuné con la tercera dosis y bueno, apliqué primero la Sputnik en junio, apliqué la Moderna de segunda dosis en agosto y hoy me apliqué la de Pfizer. ¡Epa! Así que una coctelera tiene. Una diferente. Sí. A mí me tocó la tercera, me volvió a tocar Sputnik a mí. Yo hice Sputnik, Moderna, Sputnik hice, así que bueno. Capicúa. Yo quedé del lado del bloque oriental. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, a ver. Pero bueno, creo que es muy importante el avance del plan de vacunación.
estamos en 84% de la población con por lo menos una dosis. Tenemos un 74-75% de la población con 2 dosis. Y estaba recién leyendo el informe de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y viendo cuál era el crecimiento que había tenido la Argentina y el mundo el año pasado, qué es lo que proyecta para este año. ¿Y saben cuál es el factor determinante del crecimiento de todas las naciones en este momento? No. Es el grado de vacunación. O sea, la clave del crecimiento de cada una de las naciones está en la disponibilidad de las vacunas y en la posibilidad de vacunar efectivamente a la población. El Fondo Monetario hace un análisis de 3 grupos de países. Por un lado, los de alto desarrollo, o desarrollo medio, economías emergentes, o los de bajo desarrollo. Lo que dicen era, el problema inicial era la disponibilidad de vacunas. Los países desarrollados accedieron primero a las vacunas que al resto de las naciones, y ahora están afrontando el problema de parte de su población que no quiere vacunarse. Sí. La Argentina, siendo de un país de ingreso medio, accedió rápidamente a la vacuna, vacunó masivamente, y por eso uno mira que la economía mundial creció un 5% en el año 2021 y la economía argentina creció un 10% en el año 2021. Cuando uno mira a todos los países de la Tierra, la Argentina fue el país que más creció en el año 2021. Por supuesto, desde un momento bajo de la pandemia, pero te puedo nombrar país por país, uno por uno. Por ejemplo, Italia había caído en su economía de 8,9%, España 10,8%, y en este año recuperaron 5%. O sea que recuperaron la mitad de lo que habían caído en el año 2020. Y la Argentina prácticamente en un año recuperó todo lo que había sido la caída del 2020. Y también es interesante analizar otros aspectos que, además del éxito de la vacunación, tiene que ver con el rol del Estado, con su política fiscal y con su política monetaria, apoyando al sector privado para poder crecer. Y esto es el corazón del plan de la Argentina: vacunar masivamente a la población para poder liberar actividades económicas y mantener políticas anticíclicas en materia fiscal y monetaria, y eso es lo que llevó a que la Argentina creciera un 10% en 2021. Qué grande. Bueno, si el gobierno lo pone a Casareto todos los días a contar lo que está pasando, la verdad que sería otra historia, porque en un marco, la verdad, en un marco de escepticismo, de cuestionamiento, donde dicen sí, se creó trabajo, pero la verdad que los salarios siguen por el piso, la verdad que el discurso de Casareto, bueno, uno lo escucha con atención. Pregunte, Serra, a ver. Bueno, ¿cómo le va, diputado Casareto? Siempre es un gusto hablar con usted, sobre todo de los temas de la economía, que usted conoce muy bien. Preguntarle antes que nada si está preparando su venida para aquí, para la ciudad de Buenos Aires, porque no sé todavía si está confirmada o no la reunión con Martín Guzmán por la cuestión de la deuda. Bueno, tengo entendido que va a venir Martín Guzmán y se va a reunir con los referentes de la oposición o de Juntos por el Cambio, pero no sé si usted tenía previsto venir también. Bueno, en primer lugar, yo no me he tomado vacaciones. Normalmente no las tomo en enero, tomo en otros momentos. A mí me gusta viajar a los torneos internacionales, mundiales de básquet, de fútbol, Juegos Olímpicos, que son por junio, julio y demás. Así que en enero normalmente estoy trabajando. Así que estuvimos esta semana recibiendo acá en Entre Ríos al ministro Juanchi Zabaleta, de Desarrollo Social. Estuvimos con él en Concordia, hicimos una recorrida junto a Enrique Cresto y junto al intendente Francolini, recorriendo una cooperativa de pescadores, un polo productivo, playones deportivos, bueno, cosas importantes para nuestra provincia. El 10 de enero, el ministro de la Nación esté recorriendo el interior, me parece que es muy bueno. Además, yo he estado recorriendo toda esta semana distintas ciudades de la provincia donde hay una incidencia muy fuerte del turismo y con las fiestas populares. Así que estuve el día sábado en el inicio del Carnaval de Gualeguaychú, masivo, más de 20.000 personas. Estuve también en el Festival de Jinete de Folclore Diamante, que terminó anoche, con un éxito importante, números importantes y una promoción del turismo
de mucha relevancia. Y bueno, y en estos días está comenzando la Fiesta Nacional del Lago en Federación, la semana que viene la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay, y bueno, y además otras fiestas populares importantes. Desde el punto de vista de lo que es la tarea parlamentaria, estamos esperando que salga el decreto de convocatoria a extraordinarias. Ustedes saben que las ordinarias terminaron el 30 de noviembre, se prorrogaron por un mes hasta fin de diciembre. En este momento estamos de receso en el Congreso. Sí. De no salir un decreto del presidente, no tenemos convocatoria para trabajar ni en comisión ni en el recinto. Calculo que por estos días irá a salir, y mientras tanto se están desarrollando estas reuniones tendientes a explicar la situación del acuerdo o de los avances del acuerdo con el Fondo Monetario. Se discutió con los gobernadores días pasados, ahora se discutirá lunes o martes con la oposición. En principio entiendo que estarían gobernadores de la oposición y legisladores de la oposición. O sea que en principio nosotros no estaríamos convocados. De cualquier manera, yo estoy acá en actividad todos los días, así que ningún problema. Si soy convocado, estaré ahí. Diputado, enseguida pregunta Giorgetti, pero un tema, digo, la verdad le juro, yo no conozco la interna del peronismo entrerriano, pero lo escucho contar cómo se maneja Casareto y se maneja casi como un precandidato a gobernador. Absolutamente. Estaba pensando lo mismo. Exactamente. Pero ya está en campaña, vos Casareto. Y yo, porque somos mal pensados, Serra, de ninguna manera eso. Pero... No, pero yo creo que ningún político en verano empieza a hacer todas esas recorridas como la que está emprendiendo Casareto allá en su provincia. Mira la cara. Bueno, pero esto es lo que hago yo siempre. Sí, por eso. Yo tengo 54 años, 35 años de vida política. Sí. Y siempre he recorrido la provincia. Así que lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi función. Yo, para acceder a ser diputado nacional, algunos tienen la suerte de que los ponen en una lista, pues son amigos de aquel, amigos del otro. Yo tuve que estar 35 años militando en política para llegar al Congreso. Entonces, yo tengo un lema deportivo, ¿no? Del básquet, del fútbol. Dice, se descansa el lunes. O sea que vos el domingo que tenés que jugar, tenés que poner lo que tenés. Entonces, si vos tenés un mandato popular de ser diputado nacional y se descansa el lunes, significa que descansás al día siguiente de terminar con tu mandato. Es decir, hoy tenés que cumplir con la tarea. Yo trabajo junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y junto a los intendentes. Primero tengo que cumplir bien mi función. Por supuesto, si ustedes quieren que sea candidato a gobernador, no tengo problema. Yo fui en el 2003. En 2003 fui precandidato a gobernador. Mirá vos, claro. Hace ya 18 o 19 años atrás. Así que imagínense que yo estoy preparado para ser presidente de la Nación mañana, gobernador o intendente mañana. O sea que en eso no hay falsa modestia. Ah, está. Porque uno se prepara para acceder a las responsabilidades más importantes. Fíjense que yo fui primer mandato de diputado nacional, estoy hace 2 años, a poco de entrar ya fui presidente de una comisión importante, la comisión previsional, después secretario de la comisión de presupuesto. Ustedes habrán visto que aún el presidente de la Cámara, Sergio Massa, cuando no preside, continúan los vicepresidentes, o soy yo convocado a presidir la sesión. Soy el primer entrerriano en la historia que preside la Cámara de Diputados de la Nación, aunque sea de manera transitoria. Mirá vos. Y estoy preparado para eso, digamos. O sea, la verdad es que me preparo, estudio, leo la Constitución, las leyes, el reglamento, y tengo la posibilidad de hablar con todos, más allá de los matices políticos y de la diferencia de criterio que hay. Pregunte, Giorgetti, vamos. Diputado, bueno, mencionó usted el tema de la posible convocatoria extraordinarias en los próximos días, como un rumor de pasillo también que llega desde Casa de Gobierno. ¿Se imagina un temario económico o cada vez se ve más lejos la posibilidad de que llegue el plan plurianual para extraordinarias y quizás se demore un tiempito más? Mire, yo estoy muy conforme con lo que ha hecho el Congreso de tratar muchas leyes importantes para la Argentina durante 2020 y durante 2021. Pero creo que tenemos que ponerle un poquito más de intensidad al trabajo. Creo que estamos muy lentos en el concepto de
tratar temas importantes que están a consideración del Congreso. Y me parece que siempre se está buscando primero donde hay una diferencia antes de buscar donde hay una coincidencia. Así que en el temario de extraordinaria lo convoca el presidente. Yo estuve hablando con el presidente hace unas semanas atrás y lo que noté es que tiene una batería de iniciativas, algunas de las cuales ya están en el Congreso, y no veo que haya una agenda de tratamiento de esos temas en el Congreso. Un poco porque nosotros no tenemos mayoría propia y necesitamos consenso de la oposición. Pero si nosotros ponemos a consideración el régimen de promoción de la actividad de la construcción, calculo que vamos a tener apoyo de parte del bloque de la oposición. Había un proyecto que había presentado Massa y Ritondo, así que tendría que salir rápidamente. No sé por qué después pasan los órdenes del día y ese tema no se incluye. Digamos, cuando nosotros hablamos de créditos a valor salario para las familias argentinas, creo que tendría que salir rápidamente. No creo que alguien esté insistiendo de vuelta con créditos suba o esas cuestiones. Me parece que tendría que haber consenso. Y hay temas que son por allí un poquito más delicados, tema de la ley petrolera. Nosotros no somos una provincia petrolera, pero entiendo que es importante atraer inversiones en este momento que hay buenos precios internacionales. También creo que hay que tratar la ley de promoción de la industria automotriz. Se está batiendo récord en la industria automotriz, lo cual es muy positivo, pero creo que hay que consolidar eso. Y en algo muy importante para mi provincia, Entre Ríos y la región central, es el proyecto de ley agrobioindustrial. Sí. Yo estuve en la Casa Rosada cuando lo presentó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner junto al ministro Julián Domínguez. Y eso entró al Congreso. Y yo digo, ¿quién se opone a que la Argentina pueda tener un horizonte de crecimiento de las exportaciones agropecuarias, agroindustriales, agrobioindustriales? Yo creo que esto es algo que tiene que tratarse, así que entiendo que el presidente en este temario de extraordinarias debiera incluir estos temas, y más allá de que sean de mi interés particular, creo que serían de interés de todos los argentinos, y bueno, y por ahí no quedar tan enredados en temas jurídicos, judiciales y demás, que veo que dividen en mucho a cierta dirigencia. Diputado, ahí hay un tema, porque hemos hablado acá con un par de colegas suyos de Juntos por el Cambio, uno particularmente era el correntino Vara, que yo le pregunté por este proyecto agrobioindustrial, y ellos dicen, en principio estaríamos de acuerdo, pero hay un problema, dicen ellos. Esto no atiende el histórico reclamo de los productores en materia de retenciones. Esto es un proyecto que mira más al sector industrial vinculado al campo que a los productores. Y yo soy productor, dice, y el tema de las retenciones sigue siendo un problema clave que este proyecto no atiende. Nada, no sé, digo, a lo mejor ustedes cierran un acuerdo con otros sectores, pero le digo esto que tampoco era la mirada de Vara, no era la mirada de todo, Juntos por el Cambio, pero me parece que es un indicio. Está bien, yo lo que digo es lo siguiente, Juntos por el Cambio, ¿qué va a representar? Se lo pregunto sinceramente, ¿no? Sé que está el PRO, el radicalismo, Coalición Cívica, otras fuerzas aliadas. Ahora, todos los proyectos que yo escucho que presentan son de bajarle los impuestos a los ricos o a la gente que tiene mayor capacidad contributiva. A ver, pensar en este momento en bajar retenciones agropecuarias me parece que no está en un análisis profundo de parte de nadie, porque tenemos, primero, una gran demanda internacional de los productos que la Argentina exporta. Segundo, muy buenos precios internacionales medidos en términos históricos. Sí, 500 dólares la soja está. Eso, pero cuando vos mirás el cierre de exportaciones de este año, todavía no está, pero el año anterior habíamos exportado 54.000 millones de dólares y este año íbamos 71.000 millones a noviembre, o sea que vamos a terminar en 77 dólares, o cerca de 80.000 millones. Entonces yo digo, ¿cuál es la crisis que tiene ese sector para que vos digas, no, le vamos a bajar la carga impositiva? O sea, me parece que queda un eslogan de representación sectorial de alguno que te puede decir, yo tengo campo, quiero que me bajen los impuestos a mí. Claro. Pero en definitiva, como racionalidad de la Argentina, yo digo, nosotros vamos a gravar
básicamente los que tienen capacidad contributiva. Ahí estamos. Los que generan ganancias, los que tienen alto patrimonio. Es un temazo ese. Ahora, si el proyecto que presenta ayer Bullrich con algún otro diputado más y Esper dice otra vez bajar el impuesto a los bienes personales, ya lo bajaron ellos. Ellos creyeron que en el periodo anterior, bajándole bienes personales, iba a haber una lluvia de inversiones. No hubo lluvia de inversiones. Lo que hubo una transferencia de ingresos de parte del común de los contribuyentes hacia los sectores más acaudalados de la Argentina. Eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de la justicia. Entonces yo digo, tal vez el PRO tiene un pensamiento más de derecha, al radicalismo un partido popular, que se juntan todos los días a ver cómo le bajan los impuestos a los ricos. Ahora, yo digo, razonablemente, ustedes dicen, bajemos los impuestos, bajemos los impuestos, bajemos los impuestos. Coincido. Ajá, ¿y qué más dicen? Y bajemos el déficit, bajemos el déficit. Ajá, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Bajar el gasto? ¿O el gasto lo van a bajar sorteando la dieta de Milei? Digamos, yo lo que creo es que cuando vos mirás si tenés un 60% del gasto público nacional o de la inversión pública es inversión social, ¿qué querés bajar del gasto público? Sí, es un tema. ¿Querés bajar los jubilados? Sí. No, querés aumentarle más a los jubilados. Bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Echar empleados? No, los empleados no. ¿Qué querés? ¿Aumentarle los salarios de los empleados o bajárselo? No, los empleados. Bueno, ¿qué querés tocar? Sí, o sea, me parece que son inconsistentes levantarse en la mañana todos los días a ver con qué sponsor rico quedan bien diciendo de que le van a bajar los impuestos. Es algo totalmente inconducente. Ahí estamos. Bueno, ese es un temazo, porque la verdad que incluso hay otro proyecto, como decía él, que es efectivamente subir la alícuota de bienes personales. También hablé con un hombre del PRO, con un productor agropecuario sobre el tema de las carnes. Es un temazo, la verdad. Pero bueno, nos espera un minuto, diputado Casareto, que está en Entre Ríos, no hace tanto calor. Una pausa de un minuto y tenemos un par de preguntas más. ¿Puede ser? Ahí estamos. Estamos con Casareto en Paraná. La pausa, esto es DTV. Estamos con Laura Serra, estamos con Marco Giorgetti y ya seguimos. Ante la ola de calor, sigamos estas recomendaciones. No realicemos actividad física en horas de mayor calor. No nos expongamos al sol entre las 10 y las 16 horas. Mantengámonos hidratados, sobre todo personas mayores y niños. Evitemos el uso excesivo de agua en duchas y a lavar los platos. Procuremos no baldear la vereda ni llenar la pileta. Utilicemos el aire acondicionado en 24 grados. Cerremos persianas y cortinas. Con la llegada de temperaturas extremas, actuemos con solidaridad y multipliquemos las precauciones. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El
total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Muy bien, último tramo de DTV, estamos con Marco Giorgetti, estamos con Laura Serra y estamos hablando con el diputado Casareto. Diputado está en Paraná, sí, ahí está en línea Casareto. Casareto, justamente hay un par de preguntas importantes, pero un tema, porque si yo lo hablaba la cuestión de cuál es la contrapartida en este proyecto que presentaban de elevar la alícuota de bienes personales, el tema es que tal vez Milei y tal vez Spert te dicen, bueno, el Estado recauda menos y nosotros reducimos el gasto del Estado en la cuestión previsional o en la cuestión universitaria o en la cuestión judicial. El tema es que esa parte no está y eso creo, como usted decía, que es parte del problema, ¿no? Recaudar menos y no decir dónde el Estado debería también gastar menos, si no lo entendí mal. ¿Va por ahí, diputado? No. Me parece que se ha muteado ahora. ¿Eh? Me parece que se ha muteado. A ver, ahí estamos. A ver. Yo lo escucho bien, ¿eh? Ah, no, ahora a usted también ahora. Perfecto, perfecto. No, yo decía esto, de si uno eleva la alícuota de bienes personales se recauda menos. Y si vos en contrapartida decís, mira, vas a recaudar menos, pero yo te sugiero que gastes menos, bueno, la cuestión te cierra y que haya menos impuestos no es malo para nadie. El tema es que no está esa otra parte, ¿no? Si recaudo menos, ¿dónde gasto menos? Era la consulta. A ver, el Estado tiene ingresos y gastos y el déficit es un resultado de la diferencia entre ingresos y gastos. Y vos lo que estás proponiendo son todas medidas de bajar ingresos, y lo que querés es que baje el déficit, tenés que recortar gastos. ¿De qué rubros? O sea, y esto no lo dice nadie. Entonces, me parece que es una irresponsabilidad total estar presentando todas las semanas proyectos, tratando de congraciarse con tal sector o el otro sector. La semana pasada veía algunos diputados, Cacá, Seburjay, diciendo... No, bueno, ya no se pueden cobrar más retenciones porque caducaron las facultades del Ejecutivo, debieran ser 0.
Bueno, muchachos, no sean burros. Eso no existe, no es así. O sea, las facultades están por el código aduanero. Lo que caducó fue la facultad de poder mover las alícuotas hacia el futuro, pero no la facultad de cobrar las retenciones y que mañana sean cero. Entonces, no sé por qué dicen una cosa tan clara que mi abuela que está muerta se da cuenta de que lo que están diciendo es un bolazo para congraciarse con algún sector económico. Claramente, el gobierno de Macri subió las retenciones por decreto en el último año. ¿Ustedes se acuerdan o no? Sí. Subió las retenciones por decreto. Las había bajado, después las volvió a subir. Y bueno, pero tendrían que tener un poquito de acordarse lo que hicieron 2 años atrás solamente. De la misma manera, hacer posteo en relación a un corte de luz de energía eléctrica, cuando el mismo gobierno de ellos tenía corte de energía eléctrica, el último para el Día del Padre de 2019, muy notable. O sea que me parece que pretender analizar la situación de la Argentina, que no hubiera tenido pandemia, me parece que es desconocer lo que ha pasado en el mundo. Vuelvo y repito, si no me quieren creer a mí, vayan a leer las proyecciones, perspectivas, políticas mundiales del Fondo Monetario Internacional que publicó la semana pasada. El año pasado, en 2020, la Argentina cayó, pero le leo, la economía mundial cayó. España cayó un 10,8%, Italia un 8,9%, Francia un 8%, el Reino Unido el 8,9%, Canadá, bueno, la India un 7%. ¿Entienden eso, de que la crisis de la pandemia fue mundial, que no es producto de la impericia del presidente de la nación o del gobierno del Frente de Todos? Lo que yo digo es, en este momento, la economía mundial crece en 2021 un 5,9% y la Argentina está creciendo al 10%. Entonces, países importantes como China e India están empujando el crecimiento. China creciendo al 8%, menos que nosotros. La India al 9%, menos que nosotros. Estados Unidos impulsando la economía mundial al 6%, menos que nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cubrir la brecha de la caída de años anteriores. Entonces, vuelvo y repito, lean el informe y van a ver que las políticas activas que tuvieron las naciones son las que permitieron la recuperación de las naciones. Entonces, pretender un ajuste de baja de impuestos, de baja de gasto público y de baja de la inversión pública, lo que haría sería frenar el crecimiento. Y eso es lo que la Argentina no quiere, y eso es lo que el presidente Alberto Fernández y nosotros como Frente de Todos impulsamos a un acuerdo con el Fondo Monetario. Pregunte, Laurita, a ver, no. Le leo un párrafo. Ya está. Dice, la inflación muestra una marcada alza a nivel mundial. Sí. O sea que hay inflación acá, fue del 50% del año pasado, menos que el 54% de Macri, pero todavía alta. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tratar de conseguir bajar hacia el futuro. Entonces, bueno, justamente de eso le quería preguntar, diputado Casareto, usted mencionó recién, está mencionando la cuestión de la inflación. Justamente hoy el INDEC que dio a conocer el número de este año, más del 50%, ¿no? 50,9%. 50,9% en diciembre. Está bien, usted habla de la inflación de Macri del 54%. Bueno, a ver, yo creo que, digamos, da la impresión de que ninguno de los dos gobiernos, ni el gobierno kirchnerista, ni el actual, ni el gobierno de Macri, supieron afrontar este problema como es debido. Tenemos altísimas inflaciones desde hace prácticamente una década. Lo cierto es que sí, digamos, si se compara año contra año, no deberíamos olvidarnos que, digamos, Guzmán había prometido una inflación del 29, después la corrigió el 45, sobre 45, sí, 44, 45. Sí, 45 y ni siquiera con la corrección, digamos, también superó todavía más la previsión del Ministerio de Economía. Sí, Laura, pero te hago la advertencia. Dale. En 2019, Macri, la acusa
y de jóvenes decían que iba a ser el 10%, y terminó el 54%. Todos los dirigentes de Cambiemos, ¿viste?, que se agarren la cabeza y reflexionen lo que ellos dejaron antes de criticar lo actual. Yo con vos, Laura, lo puedo discutir, o con cualquiera de los que está en la mesa y demás, pero no con los dirigentes de Juntos por el Cambio, que nos quieren dar la receta a nosotros. Yo leí un diario hoy importante que dice, es la segunda inflación más alta desde 1991. ¿Saben cuál fue la primera? 2019, cuando estaba Macri. ¿Qué pasa? Digamos, o sea, Macri nos va a dar la receta a nosotros, haciendo posteo de una figurita negra por el apagón, o diciendo que la inflación fue del 50%. Digamos, no tiene autoridad moral. Si aparece otro, capaz que lo podemos discutir, pero con ello... ¿Sabe lo que pasa, Casareto? Diputado Casareto sabe todo lo que yo lo respeto a usted y todo lo demás. El problema es que da la impresión de que el oficialismo, a la hora de tener que explicar la inflación, finalmente queda reducida esa explicación a lo que hizo el gobierno anterior. Pero ¿sabe qué? Uno se siente realmente muy frustrado al escuchar ese tipo de justificaciones, porque ya hace 2 años que gobierna Alberto Fernández. Entiendo que hubo una pandemia de por medio, entiendo de que volaron los precios por el aire, de que no hubo, digamos, estabilidad económica que pudiera aguantar, pero lo cierto es que da la impresión, y uno lo mira actualmente, da la impresión de que el gobierno no le encuentra la vuelta tampoco a cómo, y no está mostrando tampoco qué rumbo, qué medidas, porque no la está mostrando, no las está exhibiendo, salvo, digamos, algún listado de precios cuidados, alguna arremetida contra algún empresario, pero uno no observa que haya detrás de eso un plan para bajar la inflación. Y hace 2 años que gobierna Alberto Fernández. Digo, yo entiendo que se trate de explicar todo en el gobierno anterior, y no lo justifico para nada al gobierno anterior, pero veamos un poquito qué es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, ¿no? Y hay que decirlo, no le encuentran la vuelta. Contigo no podemos discutir, por eso digo, saquemos los dirigentes Juntos por el Cambio que no tienen autoridad moral para hablar de inflación. Dale. ¿Estamos? Número 1. Contigo sí lo podemos hablar. Entonces, cuando vos tenés una inflación del 54%, al año siguiente, porque cambió el gobierno, calcularás que la inflación no cae a 0. No, claro, obvio. Porque una inflación inercial. En el momento de pandemia hubo una contracción de la demanda, por eso la inflación bajó al 36% en 2020. Sí. Pero una vez reactivada la economía, volvió a valores similares. Entonces, hay una cuestión que reciente la comentaba, y que es la inflación mundial. Sí. Estados Unidos tiene una inflación récord desde 1982. Brasil tiene inflación récord. Miraba el otro día Turquía. Hay muchos países del mundo que están teniendo inflación en este momento. Entonces, en un contexto de la Argentina con problemas de financiamiento, ¿qué es lo que dicen los liberales en la Argentina? ¿Cuál es el mayor causante de la inflación? Que es un fenómeno monetario. Y lo derivan con la emisión de parte del Banco Central. ¿Ustedes por qué estiman de que el Banco Central financia al Tesoro con anticipos? Porque no tenemos una deuda importante, claro, y porque no tenemos financiamiento. Tal cual. Entonces, tenemos un déficit y tenemos deuda. Exacto. Tenemos una situación de deuda que nosotros todavía no hemos podido arreglar totalmente, porque arreglamos la deuda con los privados y tenemos que arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí. La deuda que está vencida, digamos, esta semana la Argentina pagó deuda, digamos, de la deuda estructurada con los acreedores privados. Mes a mes está pagando vencimientos con Banco Mundial, con BID, está pagando con el propio Fondo Monetario Internacional, hasta el momento, cuando en marzo vencen casi 3.000 millones de dólares, más 2.000 del Club de París, con lo cual son 5.000 millones que vencen en un mes. Claramente eso no se va a poder pagar. Ahora, cuando ustedes miran y dicen, ¿de dónde sacamos los dólares? De la cuenta corriente, porque estamos exportando más de lo que importamos. Tenemos hasta ahora 16.000 millones de dólares de superávit comercial en el año 2021. Pero ese superávit comercial, esos dólares son privados. Sí. Cuando esos dólares ingresan,
hay que entregarle los pesos equivalentes para que dejen los dólares del Banco Central. Así es. Y eso es parte de la expansión monetaria. Sí. Entonces, en la medida que no arreglemos la deuda, vamos a tener una expansión monetaria importante, porque vencen cientos de millones de dólares de la deuda todos los meses. Es cierto. Ahora, entonces, diputado... déficit cero no se puede, y que sea emisión cero no se puede. Pero si se intenta hacerlo, porque se hace frenar la economía. Cuando ustedes miran acá el informe de la economía mundial, en 2019 el mundo creció el 2,8%. Pero y la Argentina cayó el 2%. Pero diputado... Cuando el mundo crecía, las políticas contractivas hacen caer la actividad económica. Pero entonces nosotros necesitamos que la Argentina crezca, no contraer la actividad económica. Pero hay otro, pero está bien, es cierto, pero hay un tema que es el siguiente. Entonces, ¿cuál sería el plan antiinflacionario que pide la oposición? No sé. El plan antiinflacionario es bajar el déficit y bajar la emisión monetaria. Está, pero sabe que es cierto. Sí, pero hay un tema que es el siguiente. Usted dice, no tiene autoridad moral Juntos por el Cambio para hablar, y se lo explica Laura Serra. Y es cierto. Ahora, el problema es que antes, cuando vos le planteabas a Cambiemos, pero ¿cómo puede ser que Aranguren te aumente las tarifas un 4000%? ¿Qué te decía Cambiemos? Bueno, no tiene autoridad moral el Frente para la Victoria porque ellos subsidiaron la energía durante 10 años. Y creo que el tema es que, más allá de la autoridad moral o no, creo que deberían, en los dos lados, reconocer errores, buscar algún camino, porque lo que pasa con el tema del crecimiento, que yo lo comparto, diputado, pero esto convive con la inflación, el tema es como la inflación es del 50%, salvo los aceiteros, no hubo un solo gremio que llegue a ese nivel. Entonces, todos los trabajadores, la economía creció, los trabajadores recuperaron trabajo, pero están igual o peor porque ha perdido poder adquisitivo. Yo entiendo que la responsabilidad no es toda de este gobierno, pero es parte del problema, de la enorme mayoría, Marcelo, de la gran mayoría. Nadie tuvo un 50%. Pato, sí. Bueno, yo te lo puedo decir con autoridad, porque durante todo el 2020 presidí la comisión previsional que hizo la nueva fórmula de movilidad que se aplicó en 2021. Y estaba esperando el día de hoy para cerrar la inflación del año. Sí, claro. O sea que fue el 50,9%. Todos los jubilados de la Argentina tuvieron un aumento del 52,7% producto de los aumentos trimestrales que dimos en el año 2021. Entonces, el hecho de decir todos perdieron no es así. En este año, está bien, Marcelo, yo hablaba de los activos, no hablaba de los jubilados, hablaba de los activos. Los jubilados, a ver, perdóname, claro, Marcelo, una la pregunta. mínima. Una precisión quería preguntarle, porque no me queda muy claro si es justamente por la movilidad jubilatoria que por lo menos los jubilados de la mínima... que nosotros votamos. Por la fórmula, dice él. No, por la ley, por la fórmula que votamos el 30 de diciembre del año pasado. O tiene que ver también los bonos, los bonos extraordinarios que dio el gobierno, que no van más allá de la fórmula, ¿no? No, por la fórmula, el 52,7% a todos. Y además, a los que ganan hasta una o dos jubilaciones mínimas, se les dio 1.500 pesos en abril, 1.500 pesos en mayo, 5.000 pesos en agosto y 8.000 pesos en diciembre. Por sobre el 52,7%. Ahí me quedó claro. Entonces, el jubilado que era hasta dos jubilaciones mínimas tuvo una recuperación 10-15% por encima de la inflación. La primera vez en 6 años. Está bien. Y yo lo discutí en el Congreso y todos los más pintados de la oposición dijeron que eso era una fórmula jubilatoria de ajuste. Sí. Falso. Yo le dije, esto es una muy buena ley y beneficia a 7 millones de jubilados y además a 16 millones de personas en total entre los beneficiarios de AUH, AUE y demás. Así que yo le pido a los dirigentes de la oposición que tanto hablaron en aquella sesión hace un año, que digan, Casareto, mire, usted tenía razón. Acuérdense lo que yo dije y ahora le mando el video. Está bien. No me den la razón, porque denme tiempo. Y el tiempo me da la razón. Sí, pero y finalmente el tiempo nos terminó dando la razón. Pero Marcelo, ¿usted no cree, Marcelo, esto es casi filosófico, que más que tener razón, la verdad,
hay que buscar algunos lugares de consenso, porque si no es una pelea muy desgastante. Y yo no hablaba de los previsionales, yo hablaba de los activos, donde los activos, Marcelo, es cierto, digo, la verdad, yo no digo que estamos en el peor de los mundos, pero son pocos los gremios oficiales que han logrado un 50, hay mucho trabajo en negro, entonces sí, es mejor que la economía se reactive. Yo entiendo que hubo pandemia, pero también uno tiene que reconocer y aceptar que la gente sigue como muy cascoteada, Marcelo. Muy cascoteada sigue. Bueno, ¿qué sería la gente? Si yo lo escucho hablar a Milei y Espert, la gente son los que pagan más de 300 millones de pesos de patrimonio. No, yo no hablo de eso. En el tema de los personales. Ellos dicen la gente eso. No. Vamos a decir un diputado corriente que dice, la gente somos nosotros que somos los productores agropecuarios. Sí. Yo hablé el otro día en la sesión con un diputado, yo hablé personalmente, no le voy a dar los nombres, pero me dijeron, Marcelo, cualquier productor tiene patrimonio por más de 300 millones, una cosechadora, una cosa. Digo, mire, pero tenemos gente que no tiene para comer. Claro. O sea, si vos vas al Congreso a comer el que tiene más de 300 millones y va a estar todos los días hablando acerca de los que tienen más de 300 millones, estamos equivocados. Ahora, desde el punto de vista de los salarios, todavía no está el índice del RIPTE calculado completo. Pero, Pato, yo te aseguro que el índice de RIPTE de salario de trabajador en blanco va a dar arriba del 50%. Hay muchos convenios que tuvieron aumentos por encima del 50%, el 52, 54, 56. Yo he hablado con dirigentes sindicales que tuvieron hasta el 60% de aumento. Ahora, el que tuvo ese aumento lo cobra y no dice nada. El que tuvo por debajo de eso se queja. Y el opositor siempre se hace el que representa a la gente. Que sería la gente el que tiene algún problema. Problema hay siempre. Ahora, lógicamente, me gustaría que estemos hablando de los jubilados que ganan la mínima, que están en 29.000 pesos y es poco, y a mí me interesa aumentarlo, digamos, y que se fortalezca eso. Ahora, los diputados de la oposición hablan de los millonarios de más de 300 millones y no hablan de jubilados que ganan 29.000 pesos. Me parece que están equivocados en la representación. Pero bueno. Diputado, usted... Yo tengo mi criterio y no tienen el suyo. Usted marcaba todo esto en un contexto en donde se hace muy necesario, según lo que decía usted recién, arreglar el tema de la deuda. Se arregló con los privados y queda lo del Fondo Monetario, que obviamente pendiente de paso por el Congreso. Pero se han instalado muchas dudas con respecto a la marcha de la negociación. ¿Hay margen para que no se arregle la deuda con el FMI? Yo soy un convencido de que el único horizonte posible para la Argentina es un acuerdo con el Fondo Monetario. He escuchado opiniones en contra de aún gente de nuestro propio espacio que yo no las comparto. Yo creo que tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que pasa es que el acuerdo con el fondo nos tiene que permitir sostener este nivel de crecimiento. Yo acá recién leía en el informe del Fondo Monetario, dice en 2022 la política de los bancos centrales de los países desarrollados será la misma de apoyo a las actividades productivas. Entonces, yo leo que el Fondo Monetario dice que los países desarrollados en 2022 van a tener una política expansiva en sus bancos centrales y escucho que la oposición pide al gobierno argentino que no intervenga con la política monetaria. Y hasta algún diputado le quiere poner una bomba al Banco Central. Entonces, realmente, ni siquiera leen lo que está pasando en la economía del mundo. Entonces, debemos ir a un acuerdo, pero un acuerdo que nos permita continuar creciendo en la Argentina con inclusión social, con paritaria libre que permitan aumentos por encima de la inflación y con una fórmula jubilatoria como la que tenemos que le va a dar aumentos por encima de la inflación. Si paramos la inflación, va a tener un aumento mayor y una recuperación más acelerada. Ahí estamos. Una última cuestión, digo, yo lo que veo a veces me parece que el gobierno está, no sé si confiado, pero apostando mucho a un trato diferenciado de Estados Unidos, explicar que estuvo mal dado el primer préstamo a la gestión de Cambiemos, pero ese apoyo político que le están pidiendo a Biden no se termina de traducir a veces, y que eso me parece que está empastando un poco la cuestión. ¿Puede haber algo de esa cuestión o no, Casareto? ¿Qué dice? Pato, es una negociación. Está bien. Y la negociación está en curso. Entonces, cada argentino ¿de qué lugar se pone? ¿Del lado del gobierno argentino o del lado del Fondo Monetario Internacional, que tiene unos técnicos
que son de nacionalidades diversas. A mí me parece que, viste, si somos hinchas de la Argentina, queremos que la Argentina haga goles. Hay algunos que se sientan en la tribuna y quieren que haga goles los contrarios y que no hagan goles a nosotros. Entonces se ponen contentos si no hay un acuerdo, si se ponen contentos si el Financial Times saca una nota en contra de nosotros. Y sí, pasa así. No, bueno, pero no tiene que pasar así. Bueno. Yo creo que primero está el interés de la Argentina. Porque, Pato, yo te explico. El eventual acuerdo, estamos hablando de un crédito de facilidades extendidas que tendría 10 años de duración. 10 años son 2 años de nuestro gobierno, 4 del gobierno que venga, 4 del gobierno que vengan adelante. O sea que serían 3 gobiernos. Si alguno de los opositores tiene la peregrina idea de llegar al gobierno en el futuro cercano, le va a tocar gobernar con este acuerdo que firmemos y aprobemos en el Congreso Nacional. Y no van a poder decir dentro de 2 años, no, mire, nosotros no sabíamos nada. ¿Cómo no sabían nada? Si el tema se discute con los gobernadores, en el Congreso, con la oposición, yo espero que haya un acuerdo rápido, antes de marzo, y espero que haya un consenso importante para que todos los argentinos podamos reprogramar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y podamos seguir creciendo y generando mejores condiciones para nuestra gente. Ahí estamos. Marcelo Casareto, ¿alguna pregunta más? Ahí estamos. Diputado, en serio pregunto, ¿temperatura en Paraná cuánto ahora? ¿30 y pico o está mejor? Mire, yo me puse la vacuna y le pregunté a la enfermera, le digo, ¿puedo hacer actividad física? Qué grande. Y me dijo, ¿usted está enfermo? No. Y entonces haga, ¿qué va a hacer? ¿Le tengo que tomar un tafirol? No tome nada. Así que recién fui a entrenar básquet, hacía 38 grados en el gimnasio. ¿38? Bueno, acá. Ahí estamos, bueno. Tiene menos de 40 años y se nota el diputado Casareto. Gracias, Casareto. 54. Ya te agarró la inflación. ¿Viste que hay inflación, Casareto? Bueno. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, después del diputado entrerriano, donde la verdad que estoy leyendo, y sobre el número de la inflación, ojo que los que están mirando te dicen que efectivamente fue del 50.9, pero con un detalle, con un dólar muy controlado, con un dólar no y con tan... las tarifas totalmente pisadas. Exactamente, que podrían haber disparado efectivamente ese número. Laura Serra. Laura Serra, que se prepara para hablar de qué, Serra, balance, me dijeron, ¿no? ¿Te dijeron balance? Pero bueno, vos podés cambiar, ¿eh? Vos podés cambiar, lo que quieras. Bueno. Acá el productor quiere el balance, así que bueno. Sí, quiere el balance. Quiere el balance, bueno. Quiere el balance del 2022, te está pidiendo, ¿eh? No nos adelantemos. Ya estamos, dale. No nos adelantemos. Bueno. Vamos a hablar un poquito de cómo terminó el año 2021 en términos legislativos. Y no fue demasiado bueno para la Cámara de Diputados, te voy anticipando. Y no, creo que... Mucho debate sobre presencialidad y virtualidad en algún momento, ¿no? Sí, pero más que todo lo que talló ahí fue la campaña electoral, claro, la conflictividad entre el oficialismo y la oposición. Eso de alguna manera genera un clima, vos, Pato, eso lo conocés bien, un clima de desconfianza, un clima de recelo, un clima crispado entre los dos bloques en pugna, y eso de alguna manera ha impedido la convocatoria a sesiones, ¿no? Bueno, porque ninguno de los dos tiene mayoría en la Cámara y por lo tanto ninguno quería arriesgar a perder una votación o a recibir cuestionamientos subidos de tono en el recinto. Claro, sí, cierto, porque muchas veces ahí tenemos a un exponente de las expresamente se evitaban sesiones cuando había momentos álgidos, ¿no? Exactamente, tal cual. Sobre todo en campaña electoral. Vamos a la primera placa. Allí vemos que hubo un total de sesiones en ambas cámaras de 22. 8 en diputados, solamente 8, y 14 en el Senado. Vamos a recordar que este es un balance que realizó la ONG Directorio Legislativo. Sí. Total de leyes aprobadas, 52. Total de reuniones en comisión,
267 y total de dictámenes 270. Con una cosa, perdóname, Laurita, una particularidad que en tiempos de Giorgetti ya es más común, pero antes no era tan usual, esto de que hay una enorme mayoría de sesiones extraordinarias y no ordinarias, Laurita, también, ¿no? Especiales, más que especiales, perdón, sí, exactamente. Especiales, eso, ¿no? Sí, y no hay prácticamente sesiones ordinarias. Que era lo normal. Que en el Senado se respeta mucho más, claro, digamos, la normalidad en cuanto a la convocatoria de sesiones. No así en la Cámara de Diputados, lamentablemente. Eso es, digamos, un reproche que siempre eleva en el recinto la diputada Graciela Camaño, ¿no? Sí. La cuestión de la excesiva convocatoria de sesiones especiales, que es cuando el oficialismo, generalmente el oficialismo lo hace, también lo puede hacer la oposición, pero cuando un bloque determinado convoca a un temario propio que bueno, que ahora, no se es la discute en negación misma, porque digo, a ver, si vos me decís, mira, convoco a sesión especial y tengo 140 diputados, pero esto porque también convocaban, digo, es la falta de capacidad política para sentarse y acordar. Absolutamente, sí. Claro. Y pero para además, impedir que haya otros temas que puedan de alguna manera han encontrado, generar porque problemas. esto creo que comenzó, por lo menos desde que estoy yo, los últimos años del kirchnerismo, pero también lo utilizó mucho Cambiemos. Sí, claro. Y lo sigue utilizando al frente de todos, que es asegurarte que no te van a meter ningún tema inconveniente. Pero en un esa es la falta de diálogo, claro, la falta de acuerdo, me parece. Sí, porque tiene que ver sobre todo, me da la impresión que tiene que ver cuando vos no tenés mayorías consolidadas en el recinto, ¿no? Entonces la oposición se te puede bloquear más fácil y meterte... Evitar sorpresas. Sí. Efectivamente. Bueno, concretamente, como decíamos entonces, un total de 8, nada más que 8 sesiones en la Cámara de Diputados, 52 las leyes aprobadas, bastante menos en cantidad que el año 2021. El año 2020. Sí. Pese a la pandemia, Pato, se sancionaron más de 70 leyes, con lo cual... Digamos, mucha sesión virtual había ese año, mucha sesión virtual y muchas ganas de trabajar en conjunto, de no dejar que la Cámara decaiga. Y muchas leyes de acuerdo. Claro. Por la pandemia también, mucha asistencia económica a distintos sectores, las leyes de las vacunas, y distintas cuestiones que avanzaron siempre con esta idea de que, bueno, vamos al recinto con temas que haya acuerdo y no temas problemáticos. Vamos a la placa número 2. Y esto me gusta mucho recalcarlo, porque la verdad esto sí es una anomalía, digamos, en el funcionamiento o por lo menos en la dinámica de trabajo entre la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo. Vos sabés bien, Pato, que la Constitución exige al jefe de gabinete a venir una vez al mes a una de las 2 cámaras del Congreso, y hasta ahora... en el año 2021 hubo solamente 2 sesiones informativas. Sí. Una sesión en cada una de las cámaras, en las que, bueno, el jefe de gabinete ha dado su informe sobre la marcha de la gestión. La verdad, una asignatura que debería mejorar. Con cambio la Casa Rosada. Con cambio de jefe de gabinete. Mansur hasta ahora nunca cero. vino al Congreso a dar ninguna explicación. ¿Hace cuánto que está Mansur? ¿6 meses? ¿4 meses más o menos? Por ahí, septiembre. Claro. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí, 4 meses, claro. Sí, claro, después de las PASO. Sí. Correspondería que se cumpliera con este mandato constitucional. De las leyes aprobadas, el 25% tuvo como origen el Poder Ejecutivo, y el 75% de las iniciativas sancionadas provinieron de los legisladores. Eso habla bien del Poder Legislativo como tal, porque en otro momento siempre tuvieron prevalencia las iniciativas del Poder Ejecutivo en desmedro de las iniciativas elaboradas por los legisladores. Esto implica justamente que, bueno, cada vez tiene mayor peso específico, digamos, en las decisiones del Poder Ejecutivo. Vamos del Poder Legislativo. La placa número 3, durante 2021 tuvieron prioridad las iniciativas destinadas a recomponer los ingresos económicos de los argentinos. Esto es lo que vos recién marcabas, Marcos. Todo lo que tuvo que ver con
recuperarse de la pandemia, ¿no? Modificaciones al impuesto a las ganancias, bienes personales, monotributo. Bueno, dominaron la temática del Congreso durante el año pasado, a diferencia de lo que fue en 2020, que fue el tema salud, el predominante. Quedan dependientes de tratamiento un conjunto de proyectos económicos orientados al desarrollo de las actividades productivas, y esto lo mencionaba hace un ratito Casareto en la entrevista con DTV, un poco con un tono de reproche lo noté a Casareto. Ya como, digamos, pidiendo a gritos de que el Poder Ejecutivo mande el decreto de extraordinarias e incluya de una buena vez por todas aquellos proyectos que son, digamos, elaborados por el Poder, han sido elaborados por el Poder Ejecutivo, muchos de ellos, y que apuntan justamente a promocionar el empleo y la producción. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la movilidad sustentable, la industria automotriz, la promoción de la agroindustria, el compra argentino, todos temas que el Poder Ejecutivo ha presentado, pero que ni siquiera tuvieron debate en las comisiones, lo que habla a las claras de cierto desinterés. Sí. Podríamos decir, del oficialismo. La verdad, da la impresión de que hoy el Poder Ejecutivo está preocupado en otros menesteres y que estos temas los está dejando demasiado de lado, y eso de alguna manera genera alguna molestia en algunos diputados, ¿no? Bueno, a mí lo que me llamó la atención y me parece que si los números, que no creo que por qué los va a modificar Casareto, es como un buen dato, y acá todas las polémicas duran nada, ¿no? Pero vos fíjate cómo él revalorizaba el aumento a los jubilados. Claro, a él le faltaba el número de diciembre y la inflación. Sí. Pero yo tenía, la verdad, según los números de Casareto, hubo un aumento para todos, porque fue muy puntual. Pasaron del 50.9 al 52.7, pero yo creía que los beneficiados eran exclusivamente aquellos que cobran la mínima. No. Y que había postergación en el resto, los que cobran más de 40, 50 mil pesos, más cobrás, menos aumento tenía. Pero Casareto dice dice, fue para todos, para todas las escalas. Y dice, los que cobran la mínima estuvieron beneficiados no solo con ese porcentaje, sino también, vos le preguntabas, por los bonos. Pero bueno, en el marco de este lío, si es un dato en un tema tan sensible, es un dato que recién el oficialismo lo empieza a mostrar, ¿no? La verdad. Vamos a ver, yo quiero ver los datos oficiales sobre la cuestión, porque estos son cálculos que obviamente yo no voy a dudar de la palabra de Casareto, pero me gustaría ver algunos informes al respecto. La sensación que hay, pero bueno, pero además la verdad es que es un tema, ¿no? Porque fíjate que aunque tenga razón Casareto, el tema de lo que te destruye anímicamente y el bolsillo, te destruye anímicamente y el bolsillo, además la inflación, ¿no? Porque cuando vos vas a pagar tanto, que tenés un 60% de aumento en la indumentaria, y la comida, y la ropa, y los servicios no tanto, pero el resto de las cosas te aumentan tanto, también, aunque vos estés cobrando en paralelo a la inflación, la sensación es que la plata te alcanza menos también, ¿no? Sí, no deja de ser una jubilación de miseria, ¿no? Totalmente, no hablo de 29 mil pesos, y además es cierto que vos digo, olvídate, como yo le decía, olvídate de, que es una zona muy sensible, el previsional. Después tenés, la verdad, en nuestra vida cotidiana, uno tiene, salvo el gremio de los aceiteros, a lo mejor bancarios, a lo mejor camioneros. El resto tenés un atraso del 20% por lo menos. Sí. 10% seguro. Y acumulando varios años. Entonces eso es lo que pasa, porque digo, es cierto lo que Casareto dice, pero también es cierto que aumentó el empleo, pero la calidad es mala. Hay mucha multiplicación, por ejemplo, en trabajadores de la construcción. Y no acompaña el salario, la inflación, ese es el problema. Exactamente. Este es el problema. Pero bueno. Estamos con Marco Giorgetti. Diga, Giorgetti. No, en el balance del año, si bien es cierto que hubo una menor trabajo que en el 2020, donde se trabajó mucho, el oficialismo lo mostró como a nivel parlamentario, un logro de gestión a nivel parlamentario, igualmente no fue el peor de los años electorales de los últimos, porque el 2015 había sido muy malo en términos numéricos, ¿no? Había habido 3 elecciones, recordemos que hubo elección presidencial, con general y un balotaje. Eso también complicó mucho los últimos meses del Congreso.
Y el 2019 también fue bastante flojo con elecciones presidenciales en cuanto a cantidad de sesiones. Lo que sí quedó muy marcado es que en los meses electorales de este 2021 es en donde se profundizó la falta de sesiones y ahí se explica la diferencia con otros años. Muy bien, vamos con, por favor, un hombre de Juntos Somos Río Negro, que siempre tiene una posición como el fiel de la balanza, yo digo, ¿no? Habla Di Giacomo, habla la gobernadora Arabella Carreras, habla Bretilnec y tratan de navegar, cosa que no es sencilla, más allá de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Ahora el turno del diputado Domingo, un hombre que supo ser ministro de Economía en la anterior gestión en Río Negro, es diputado nacional y dijo lo siguiente, a ver. Claramente, para dar una señal al mundo y a nosotros mismos necesitamos lograr esos acuerdos amplios. Nosotros vamos a seguir teniendo esta postura racional. La verdad que la discusión de bienes personales, creo que si hubiera habido voluntad de diálogo, hasta probablemente la oposición hubiera conseguido cambios en un dictamen de mayoría que hubieran sido en beneficio de los contribuyentes o en beneficio de las ideas que ellos defendían. Sin embargo, se optó por no dialogar y se logró una solución que seguramente para los votantes del principal partido de la oposición no fue la mejor que se podría haber obtenido. Acuérdense que negociar implica siempre eso, ¿no? Ceder un poco. No se puede ir a una negociación pretendiendo no ceder nada, porque el resultado está claro. Cuando con un planteo tan rígido está apostando al no diálogo, a la no discusión. Nosotros siempre vamos a dar la discusión, poniendo obviamente como prioridad a cada uno de los que integramos el interbloque de Provincias Unidas, defender los intereses de cada una de nuestras provincias, pero siempre con esta predisposición al diálogo que es absolutamente necesaria. Muy bien, bueno, vamos ahora con el turno de un hombre del Frente de Todos. Hablamos del diputado Selva, hablando con DTV, decía lo siguiente, a ver. Creo que la voluntad política es esa, obviamente. Yo creo que tiene que ser el principio de una serie de temas que tanto Sergio Massa como el mismo gobierno del presidente de la Nación, Alberto Fernández, venimos haciendo público nuestra expresión de tratar de encontrar puntos de coincidencia en políticas públicas que tienen que ver, lamentablemente, hasta superado el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, establecer las políticas públicas que tenemos claros todos, educación, salud, seguridad, que escuchaba Gerardo recién hablar algo. Son temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo, son temas complejos, son temas que se han ido agravando, algunos por política de Estado, lamentablemente en esto no es porque se haya ido Gerardo, pero digamos el gobierno de Cambiemos tuvo mucho que ver, y además por las consecuencias de la pandemia requieren de que las fuerzas políticas dejen de lado lo partidario y empecemos a entendernos en estas cosas, pero particularmente en este tema que vos me preguntás, es el punto de partida porque realmente es un condicionante sobre toda la vida sobre la vida de todos los argentinos si es que no lo podemos resolver. Claro, y retomar un... Bueno, ahí está. Y yo lo escuchaba a Selva y la verdad que lo linkeaba con algo que hoy decía Laura Serra en torno a de que hay gente en los dos sectores, en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, que buscan un acercamiento al centro. Y la verdad que eso es lo racional. El tema es que también uno ha visto como estrategias electorales y como gestión de gobierno ya en los últimos años, y no es un invento argentino, esto pasa en Europa, pasa en Latinoamérica, donde lo que vos tenés que hacer es, en los primeros 100 días del gobierno que te toca, la verdad que tirar mucho barro sobre el gobierno que terminó, mucho barro, porque cuanto más barro tires, vos tenés más tiempo para que estemos ocupados hablando de la anterior gestión que de lo tuyo. Y te da un tiempo a vos para rearmarte, te corre de la agenda. Eso pasa históricamente, ¿no? Vos tenés, y como aparentemente es como una buena receta. Vos llegás y responsabilizás de absolutamente todo lo que pasó al otro.
y es como una instancia que se repite y en ese marco es como muy, muy difícil que vos establezcas algún tipo de acuerdo con el que está enfrente. No, acá el problema central... No, yo coincido. Yo creo que esta discusión, esta grieta que fomenta el kirchnerismo, cuando lo quiere fomentar el kirchnerismo, pretenden cubrir el vacío que hay en cuanto a un plan, ¿no? Que es lo que hablábamos recién con Casareto, ¿no? Es como que cuando se les reprocha la inflación, inmediatamente el justificativo es, bueno, pero durante el gobierno de Macri la inflación fue del 54. Bueno, tiene razón, digamos, y hay que ver también cómo se llegó a ese 54%. Pero ponele que tengan razón. El problema de fondo es que hace 2 años que gobiernan este país y hasta ahora el ministro Guzmán no mostró ni un plan para bajar la inflación. O sea, ese es el problema. Entonces, cuando vos ves que hace 2 años que están llevando las riendas del gobierno y de la economía y no sabés para qué rumbo van a tomar, digamos, ahí está un poco la incertidumbre, las dudas que genera y que potencian estas o exacerban estas digamos, este clima de crispación, de incertidumbre, bueno, el riesgo país, bueno, una serie de síntomas que estamos viendo en la economía que tienen que ver justamente con algo que es clave, que es la falta de confianza. Sí. No, y yo te digo una cosa, yo coincido, te diría que si querés hay una etapa incluso previa que también va enrareciendo, porque esto es lo que hablamos siempre, digo, es muy agotador que te digan el otro fue peor, ¿viste? Dame algún camino. Ahora, también es verdad que cambiemos en esta estrategia de decir, che, la responsabilidad de todo lo que nos pasa es del anterior gobierno. También, ahora hay mucho pero Macri, pero también hubo mucho pero Cristina. Claro. Sí. Y esa cosa, ¿me entendés? Esa cosa judicial de enrarecer todo lo que puedo a la historia del otro, ¿no? La explicación claro. Hoy de los errores de Cambiemos siguen siendo lo que dejó el kirchnerismo. Y Cristina y el kirchnerismo también hablaba mucho del 2001 durante los 12 años. Vos fíjate que después no es tan difícil porque ¿cuál es el gran cuestionamiento de Cambiemos a lo que era la gestión de Cristina? La emisión y los subsidios, cosas que son ciertas, ¿no? Ahora, después viene lo otro, digo, que cómo se solucionó. No se solucionó con un ajuste brutal y diciendo acá se terminó. Se optó por tomar el crédito del Fondo Monetario también, como buscando una salida, ¿no? No es una salida de decir, che, no hay más y acá morimos, no. Se buscó el crédito, ¿viste? Algunos buscan el crédito y otros buscan la emisión. Y la verdad que es un problema. ¿Y sabés qué, Laura? Yo no veo que haya un marco para que es mínimo. Fíjate lo que dijo. ¿Qué dijo? No dijo, hicimos todo mal. Dijo, el crédito lo tomamos nosotros. Y lo mataron a Morales. Sí, no veo que haya espacio para que diga, es muy difícil el nosotros debate, nos equivocamos también. Es muy difícil el debate político si no se puede hacer. Sí, hay que ver también, hay que hacer una suerte de autocrítica a los medios de comunicación. Sí. Totalmente. Porque pero yo ni creo hablar. que nosotros... Bueno, son los primeros que te señalan con el dedo si tenés una mínima autocrítica. Coincido totalmente. No, porque creo que a los medios les conviene mucho más el título catastrófico que abone la grieta antes que apostar a la moderación. Porque te pasa en política que si vos moderás, bueno, fíjate lo que pasa en los canales de televisión, si vos te moderás, perdés audiencia. Exacto. Bueno, totalmente. Entonces, creo que nosotros deberíamos hacer también... Dejar de estar arriba de un pedestal para pontificar totalmente. Cómo deberían actuar los dirigentes políticos y aportar también nuestro granito de arena para que se llegue a un punto de moderación en el debate público, a mí lo que me favoreciendo y sobre todo poniendo en valor a las voces que digamos que alientan la moderación. Pero claro. Nosotros en cambio lo que hacemos justamente para alentar la grieta es promover a aquellas voces disruptivas, a las voces que quieren patear el tablero. Coincido. Entonces, porque además, ¿sabes que a mí lo que más me joroba? Si vos tuvieses planteada esta grieta, que sería interesantísima... Laurita, ya terminaste ciencia política, te falta poco, Laurita. No, pero digo, si el gran debate fuese
populismo o liberalismo, y lo estamos debatiendo y somos 40 millones de argentinos donde vivimos como Noruega con sueldos desde $1.500 en adelante, será como muy atractivo. Pero este nivel de grieta con salarios de $200, la verdad es una como falta de respeto. Totalmente. Es una falta de respeto. Totalmente. Porque además los que participan del debate no cobran $200. No. Exactamente. Sí. Es una cuestión, exactamente. Y eso a la vista de todos también enfurece mucho a la sociedad. Bueno, escuchame una cosa. Decí algo para chocar porque si no empiezo a coincidir con Serra y no quiero, por favor. ¿Por qué no querés coincidir conmigo, Patito? Tenemos más coincidencias que diferencias vos y yo. Es por la grieta, Serra. No, nosotros pero la verdad que, apostamos a la no, pero en serio, moderación. siempre, no. Pero es como son de provincias vos, Laura, enfrentadas. Son de provincias enfrentadas. No, ahora hay mucho acuerdo. En Santa Fe estamos aprendiendo del cordobesismo en Santa Fe. Sí. No, pero la verdad Aguante que Laura, la región centro. Dijiste una cuestión que es central, el rol de los medios. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Porque digo, al tema de la guerra de los medios es más complicada eso, ¿no? Porque ponele que le vaya bien a un dirigente o dirigenta política que busque un punto de moderación y nos iluminemos y lo elijamos o lo elijamos. Sí. Con los medios es más complicado eso, efectivamente. Sí. Bueno, a ver, vamos con el diputado Nicolás del Caño. A ver, que diga lo siguiente. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de convocatoria, ¿no? Sí. Como ustedes conocen y es de público conocimiento, nuestra postura en relación al tema de la deuda, de este pacto con el Fondo Monetario Internacional, que lo que busca es pagar justamente una deuda fraudulenta, ilegítima, y en ese marco obviamente nosotros rechazamos este acuerdo y hemos planteado, ayer lo mencionó el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, en relación al concepto de deuda odiosa, ¿no? Que se acuñó esta doctrina en el derecho internacional para dar cuenta de todos aquellos procesos de endeudamientos que fueron contra los pueblos y donde quienes prestaron el dinero sabían que la Argentina no iba a poder pagar, ¿no? Y eso me parece que el presidente cuando respondió a este planteo, más allá de que nosotros no coincidamos con las alternativas que plantee el gobernador Rodríguez Sá, bueno, ahí no sé si él omitió, el presidente, una cuestión como tan importante como que esta doctrina no se refiere solamente a gobiernos dictatoriales, ¿no? Que fue lo que dijo el presidente, sino que también se refiere a gobiernos constitucionales. No sé si lo omitió o realmente algo deliberado de ocultarlo, porque realmente su estrategia es seguir en este acuerdo, en esta senda de acuerdo que el propio ministro Guzmán mostró, por un lado, para qué se usó gran parte de ese crédito, la fuga de capitales, cómo el Fondo Monetario permitió esta fuga de capitales, y lo que sería impagable realmente, ¿no? Porque es un monto que no puede afrontar la Argentina, ¿no? Y en ese sentido es contradictorio con el hecho de buscar un acuerdo para pagar. Y por otro lado, entra en contradicción con lo que se sostuvo desde el propio gobierno y el Ministerio de Economía, decir un nuevo Fondo Monetario Internacional que era bueno, que no iba a exigir ajustes, etcétera. Y eso estamos viendo que claramente no es así como todos sabíamos, pero bueno, desde el gobierno se planteó esta cuestión. Yo creo que decir que se va a pagar sin ajustar, como lo sigue haciendo el gobierno, después de haber ajustado durante 2 años a través de distintas medidas, y sobre todo a través de licuar con la inflación los salarios, las jubilaciones, etcétera, realmente es un despropósito. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir, señor Marco Giorgetti, lo último suyo. Dígame, ¿hay reunión, sí, lunes o martes? ¿Tiene alguna confirmación o no? Hay que esperar. Confirmación, hasta el momento no ha habido de manera oficial, pero sí, obviamente, las palabras del gobernador Gerardo Morales, que durante el fin de semana y los primeros días de la semana había confirmado diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados y que ya estaba el acuerdo para realizar en los primeros días de la próxima semana el encuentro con Martín Guzmán. Bueno, Laura Serra, ¿alguna última consideración? Tampoco estaría definido con quién sería, si con Todos Juntos por el Cambio, si como pide la coalición cívica con el resto de los bloques, eso todavía no está. Todavía no está definido.
todavía está en veremos la reunión. Bueno, pero total es jueves, temperatura agradable, podemos esperar. Exactamente. Laura Serra, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Patito Señor Méndez. Marco Giorgetti, hasta la próxima. Aquí terminamos. Nada más. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.